Escola Loca presenta. Bueno, para quienes tuvieran duda. Invitamos porque está en la Ciudad de México, le pedimos si venía hoy al programa a Juan Pablo Pérez, periodista de muchos años, muy destacado de Fórmula Sinaloa, periodista también, colaborador en los medios nacionales, sobre, pues fundamentalmente, el asesinato de un periodista la semana pasada allá en Culiacán, pero aprovechando, y un gusto tenerte aquí, Juan Pablo Pérez. ¿Cómo estás? Gracias, Ciro. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, qué gusto. Saludos al auditorio. Y antes de entrar al tema de Sinaloa, nos recordabas hace unos momentos que el actual candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal, de quien hablábamos hace unos momentos, que según nos decía nuestro entrevistado Gildo Garza, está intimidando a la prensa, fue el coordinador el año pasado, fue el coordinador de la campaña de Rubén Rocha para gobernador a Sinaloa. Buen día, qué gusto tenerte aquí, Juan Pablo. Gracias, Ciro, por la invitación. Saludos al auditorio. Américo Villarreal fungió como una especie de delegado de Morena en Sinaloa y se encargó del proceso previo a la campaña, incluso cuando todavía no había un candidato como tal, cuando se estaban, pues ahora sí que peleando la candidatura. Estuvo en Sinaloa, fue una persona cercana a Rubén Rocha durante el proceso, durante la campaña. Formalmente no fue el coordinador. No, fue una especie de delegado. En Sinaloa no hay presidente en el partido, no hay presidente en Morena, es decir, no hay un líder dentro del partido como tal. Por ello designaron en ese entonces a Américo Villarreal. ¿Y qué dejó? ¿Qué hizo? Yo lo calificaría, Ciro, al menos la percepción, hablamos de percepción, hablaba de percepción nuestro compañero periodista hace un ratito. Un personaje gris. O sea, no destacó, quizás como Morena lo percibía, Américo Villarreal. Sí, correcto. Pero quizás sea un operador. Sí, ya a veces los operadores, los dentro operadores del silencio, no suelen sacar la cabeza. Pues hay algunos que sí, de pronto. En una elección que ganó con claridad el candidato y actual. Fue el que obtuvo más votos de las 15 gubernaturas en esa elección. Pero que estuvo también marcado por una serie de denuncias y hechos de intimidación y de presencia y de acción de grupos criminales. El candidato de la alianza opositora estuvo aquí, el senador Zamora, Mario Zamora, estuvo aquí. No sé si lo escuchaste, una larga entrevista con nosotros en la que hizo una relación muy detallada de cómo los grupos criminales, las organizaciones criminales, en este caso suponemos que el cártel de Sinaloa o como se llame ahora, operaron en favor de Morena. Y nos dijo Mario Zamora, y aquí la dejo, ya no voy a hablar más mal del tema, no hay un abogado en Sinaloa que se atreva a presentar un recurso, una causa, una denuncia. Y yo creo que no lo habrá. No lo habrá. Tenía razón, Mario Zamora. Pues yo creo que no habrá quien desee meterse en esos bretes, sobre todo cuando pues, está revuelta el agua. Y sobre todo cuando hace una semana asesinaron a un periodista. Y sobre todo porque a partir de ahí se está politizando el tema. Con el caso del periodista Luis Enrique Ramírez, antes de ir con eso, ¿qué tan real fue lo que nos describió hace un año aquí Mario Zamora, el candidato de la alianza opositora? ¿Te refieres a la presencia de los grupos, déjame llamarlos grupos criminales? Nosotros preferimos llamarlos grupos criminales porque no solo son narcotraficantes. ¿Cómo intimidaron candidatos? ¿Cómo aparecieron en las casillas? ¿Cómo intimidaron funcionarios electorales? Hubo, durante la elección de ese domingo, Ciro, hubo personajes y operadores políticos del PRI que fueron privados de su libertad. Fueron liberados un día o dos, algunos, un día o dos después de la elección, pero no hubo denuncias. O sea, se quedó en la declaración ante el medio, no hubo denuncias. Es que no hubo denuncias ni en los medios, Manuel. Ni siquiera en los medios. Vino aquí
La elección fue un domingo y si no me equivoco, Mario Zamora estuvo con nosotros el miércoles o el jueves. Sí, miércoles o jueves. Miércoles o jueves después de la elección. La noche del domingo el PRI brindó una conferencia y ahí acusó que grupos criminales participaron. Muy bien, la refirió Mario Zamora, pero luego ellos mismos se recularon, claro. En los medios, ya no digamos en los juzgados, en los medios. Eso es miedo. Correcto, porque ante la fiscalía no hay nada. No hay nada. No lo hay. Y como no hay nada, no pasó nada. Si no hay se validó la elección. Parece que Rubén Rocha pues está gobernando razonablemente bien, a juzgar por las encuestas. Me manda un mensaje el senador. El senador. Yo sí presenté denuncia. Mario. Dice Mario. ¿Nos está escuchando? Nos está escuchando. Pues le mandamos un saludo. Él sí presentó una denuncia. ¿Pero en dónde? ¿En Sinaloa? O sea, habrá que ver que nos conteste ante la fiscalía. Bueno, le pedimos, primero saludamos a Mario Zamora, le mandamos un saludo. Y si gusta, ojalá nos tome una llamada y nos dé más información sobre esto. Sí, dice que en Sinaloa. En Sinaloa. Que me imagino, pues no. Lo presentó en Sinaloa, porque aquí yo lo que recuerdo en la entrevista, primero, la puntualidad de su testimonio. La puntualidad. 2, dijo, no habrá un abogado en Sinaloa con el que se pueda presentar una demanda. 3, yo me regreso al Senado. Sí, ahí muere, ¿no? Porque a continuar la lucha desde el Senado. Estoy haciendo una síntesis de lo que nos dijo Mario Zamora, pero si nos está escuchando y podemos hablar con él en unos momentos sobre el tema, porque iba a no hay un esto, abogado que pueda defender esto. Iba a esto, Juan Pablo, porque el asunto es, ¿esto no se va a repetir dentro de 3 domingos en Tamaulipas? ¿No se va a repetir dentro de 3 domingos en la comarca lagunera? ¿En Aguascalientes, Ciro? En Aguascalientes, donde está cerrada la elección. No van a volver a aparecer los grupos criminales en los últimos días de la campaña, como el caso de esta muchacha, la candidata de la alianza opositora en Valle de Bravo. Sudiquey Ramírez. Ese es el tema, ya no solo por recordar lo que pasó, y nunca se aclaró del todo en Michoacán, en Sonora, en Sinaloa, sino esto se va a repetir en Tamaulipas, en Aguascalientes, en Durango, quizá en Hidalgo. Los huachicoleros. Quintana Roo, pues no. Quintana Roo y Oaxaca parecería que no van a tener necesidad de eso. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Te quedas con nosotros? Correcto. ¿Tienes tiempo? Muchísimo. ¿Sí? Algo te respondió el senador, ¿verdad? Sí, dice Mario que fue el CEN nacional del PRI quien mandó un abogado, y ese abogado del CEN fue quien firmó. El que firmó la denuncia. El que se atrevió a firmar la denuncia. ¿Y qué pasó? Pues habrá que preguntarle al senador. Sí, también algo así nos dijo Jesús Zambrano, también en su momento. Lo cierto es que no hay denuncias. Fueron a la OEA. Fueron a la OEA. Ya está la denuncia. ¿Pero qué pasó? No pasó nada. Y el descrédito por parte de Morena. Es que no saben reconocer su derrota. Imagínate, Morena diciendo que no saben reconocer la derrota. No reconocer. Va a participar el crimen organizado, se va a imponer el crimen organizado en los cierres de campaña, en la parte final de las campañas en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Hidalgo. Va a estar presente el día de la elección. Complicado. Para mí es el tema central. Preocupa de la Tamaulipas. No, tierra preocupa caliente. Tamaulipas y preocupa a todo el país. Pero sin duda, Tamaulipas también. Vamos a una pausa y continuamos. Mucha más información.
mantenerte fresco cuando tienes mucho calor, pero tener prendido el aire acondicionado todo el día cuesta mucho dinero, los ventiladores son estorbosos y solo echan aire caliente, debe haber una mejor manera de mantener fresca tu casa. Te presentamos Arctic Air, el enfriador para tu espacio personal que convierte los lugares calurosos en espacios fríos y refrescantes por solo unos centavos al día. Ya sea que quieras enfriar una cocina muy calurosa o quieras estar fresco y cómodo al ver televisión, Arctic Air te permite crear tu propio y cómodo ambiente. Solo añade agua y presiona un botón. Solo tendrás que relajarte y disfrutar del aire fresco. Los aires acondicionados portátiles pueden ser muy estorbosos y deben desahogarse por una ventana, pero Arctic Air es independiente y muy ligero, así que ahora puedes tener aire fresco y limpio en cualquier lugar. El intenso calor de esta secadora marca 35 grados centígrados, pero con Arctic Air estamos a 22 agradables grados centígrados. El secreto es su tecnología HydroShield, que utiliza un filtro evaporativo para enfriar el aire, el cual succiona el aire caliente e instantáneamente lo transforma en aire fresco y agradable. Y el ventilador de 2 velocidades es muy silencioso e incluso tiene una relajante lámpara nocturna. Es una gran forma de refrescarte en tu recámara sin usar el aire acondicionado en toda tu casa. El Arctic Air también purifica y humidifica el aire, así que es bueno para ti y tu familia. Incluso puedes disminuir el calor en exteriores y disfrutar de una refrescante brisa en los días más calurosos. El secreto es su tecnología HydroShield, que utiliza un filtro evaporativo para enfriar el aire, el cual succiona el aire caliente e instantáneamente lo transforma en aire fresco y agradable. Podrías pagar mucho dinero por un producto similar, pero llama ahora y obtendrás tu Arctic Air por un precio increíblemente bajo. Pero espera, llama en este momento y te duplicaremos la oferta. Ahora toda tu familia puede estar fresca y cómoda con el Arctic Air. Así es, obtendrás 2 Arctic Airs por un precio increíble. Llama al número que aparece en pantalla o visítanos online. Llama y ordena ahora tu Arctic Air por un precio increíble. ¿Dolor de cuello? ¿Dolor de espalda? ¿El dolor no se va? Presentamos la solución para el alivio rápido del dolor articular y muscular. El nuevo Green Marvel. Se absorbe rápido y tiene una acción inmediata que alivia el dolor. Su fórmula original, basada en la herbolaria mexicana, desactiva las fibras nerviosas que transmiten las señales de dolor desde los músculos y articulaciones al cerebro. Green Marvel tiene un olor fresco, formulado con ingredientes 100% naturales sin aditivos químicos. El nuevo Green Marvel es tan eficiente que elimina dolores en espalda baja, rodillas, hombros y más. Aplica Green Marvel directamente en donde sientes dolor para un alivio rápido y seguro. Tan solo hoy en la compra del tarro chico recibe por el mismo precio la versión Jumbo. Si eres de las primeras 50 personas en llamar, duplicaremos tu orden y si no sientes alivio inmediato, regrésalo para un reembolso del 100%. Hoy Green Marvel al 2x1. Green Marvel es el campeón contra el dolor. ¡Llama ya! Te invitamos este próximo 13 de mayo a las 21 horas en la Bohemia 67 del Cantoral. Historias, anécdotas, canciones y muchos éxitos con Carlos Lara, Jesús Monarres y Marcela de la Garza. Boletos en taquilla y Ticketmaster. El periodista mexicano con mayor reconocimiento a nivel nacional te mantendrá al tanto de los acontecimientos más recientes e importantes de México y el resto del mundo. Joaquín López Dóriga en Fórmula, lunes a viernes, 13:30 horas, por Grupo Fórmula. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:39 por la mañana, esta es la información. El general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, explicó esta mañana que el miércoles, un día después de haber sido repelidos por un grupo de personas no armadas en Nueva Italia, Michoacán, los soldados se reforzaron con apoyo de guardias nacionales y policías estatales para regresar a la zona con un grupo de 512 elementos y de ese modo aseguraron 5 laboratorios clandestinos y 19 plantíos de marihuana. Pese a lo anunciado ayer por la Secretaría de Hacienda, no se publicó en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica los aranceles de la Ley de los Impuestos de Importación y Exportación, uno de los puntos centrales del programa anunciado la semana pasada para combatir la inflación.
Hoy se realizará la audiencia para resolver el juicio de amparo promovido por Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano y un grupo de buzos sobre la suspensión definitiva de las obras del tramo 5 sur del Tren Maya. Esta audiencia será en Mérida de manera virtual y el juez determinará si la suspensión es definitiva. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 22 centavos. Bueno, seguimos conversando con Juan Pablo Pérez. Vamos a hablar con el senador Mario Zamora. Gracias a Mario, ya aceptó tomarnos una llamada, no sea que de inmediato, pero... Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. Hay que decirlo, nos habían avisado de parte de Rosario Robles, sus abogados, de que por estas horas, alrededor de las 8:40, había la posibilidad de que nos llamara para reflexionar sobre lo que nos dijo ayer aquí el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Entonces, queremos reservar estos minutos por si se da la posibilidad de que en el teléfono público del penal de Santa Marta Acatitla, Rosario Robles pueda tener acceso y nos llame. Nos había dicho que intentaría hacerlo por esta hora, hacia las 8:40. Hacia las 8:40. Bueno, por supuesto. Entonces le reservamos este espacio por si se da. Sí, recordar ahí, nada más que lo que nos decía el ministro ayer, se está haciendo pues, todo un concentrado de unas especies de machotes, así lo planteó, unos machotes. La verdad no sé si hay posibilidad de hablar con Rosario que nos diga qué contiene ese machote. ¿Qué información acordaron que se le da a, pues en este caso va a llegar a la Defensoría Pública de un área que defiende pues, gratuitamente a acusados para valorar y saber exactamente qué casos y cómo abordarlos? Y sobre la salida que delineaba ayer aquí Germán Martínez. Creo que sí, muy importante a partir ya de la reforma al Poder Judicial. Un artículo en particular, Ciro, que tiene por esencia la violación a los derechos humanos en el uso, si lo resumo bien, de la prisión preventiva oficiosa. Y con eso podrían salir muchísimas mujeres, no solo de Santa Marta, sino de otros penales, y podrían salir rápidamente. Bueno, y nosotros seguimos conversando con Juan Pablo Pérez, nuestro compañero de Fórmula Sinaloa. Te quedas con nosotros a las 9:10. Sí. Cuando hablemos con Mario Zamora, el senador ex candidato de la coalición opositora. Hace una semana el país estaba hablando del asesinato de un periodista sinaloense, periodista más bien de cultura, que también tocaba temas políticos. Al de una muy de su buena carrera, pluma, cultura, Luis Enrique Ramírez. Pero su columna, El Ancla, era muy leída, o sea, antes de nombre Fuente Fidedigna, era de las más leídas en el estado, en el periódico El Debate. Era una pluma muy respetada en Sinaloa. No, nosotros lo recordamos de sus tiempos que estuvo en la Ciudad de México, en el Financiero, cuando estuvo por acá, y lo duro que fue por ejemplo, con el candidato Vizcarra en las elecciones de 2010. Sí. Cuando perdió el PRI por primera vez Sinaloa, cuando perdió contra la alianza PRD-PAN. Pues perdió el PRI entre comillas. Perdió el PRI entre comillas. Mario López Valdés era priista. Sí, por cierto, ¿qué fue de Maloa? Pues ahí andan mochis. Dicen que quiere tomar la Liga Mexicana del Pacífico. Trasciende. Pues ya ves que es gente de béisbol. Sí, él es gente de béisbolero. Bueno, una semana después del asesinato de Luis Enrique Ramírez, ¿qué información tienes, Juan Pablo? Distinta de la que podemos tener. Yo quisiera plantearte, Ciro, lo que está ocurriendo desde el gobierno del estado a partir de este asesinato, porque el crimen provocó una destitución en el gabinete, una importante destitución. El lunes el gobernador advirtió a su gabinete que si alguno de sus subordinados tenía una denuncia interpuesta ante algún periodista, tenía 48 horas para retirarlo, si no, con permiso que te vaya bien. Pasaron 48 horas y, según el gobernador, el exsecretario de Salud, Héctor Melesio Cuen, no retiró un par de denuncias. Dice Cuen que sí las retiró, que ya no existen. Lo curioso es que una de las denuncias era justo contra Luis Enrique Ramírez. Y el otro caso es contra Teresa Guerra,
secretaria de las mujeres, actual secretaria de las mujeres. ¿Cuál es el asunto aquí, Ciro? Héctor Melesio Cuen es el fundador del Partido Sinaloense, un partido local de peso en la entidad, que junto a Morena llevó a Rubén Rocha a la gubernatura y a 8 alcaldes y a 8 diputados, es decir, operaron en conjunto políticamente. En concreto, destituyó a uno de sus operadores de campaña y de equipo, pues. Y lo que se viene. Un alcalde de Morena enjuiciado, el alcalde de Culiacán, juicio político abierto en el Congreso del Estado, Jesús Estrada Ferreiro. Y si se fue el operador político y se enjuiciaron al alcalde de Culiacán, pues vete a saber qué puede pasar en próximos días, porque, por ejemplo, ante la Auditoría Superior del Estado hay una denuncia en contra del alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez, por la compra de 2,000 lámparas por 400 millones de pesos. Pero esas denuncias suelen proceder, porque pues denuncias hay muchas, y auditorías y demás suelen proceder. Procedieron contra el alcalde de Culiacán, emanado de Morena, Congreso de Morena, Ejecutivo de Morena. Pues yo creo que proceden si el gobernador da la anuencia. O sea, si el gobernador les dice adelante, pues chance y también enjuician al alcalde de Mazatlán. Bueno, o al de Ahome. Volviendo al caso del asesinato de Luis Enrique Ramírez, ayer dijo el subsecretario de Seguridad, el subsecretario Mejía, que no había información que los llevara a suponer que el asesinato, porque eso fue la ejecución, fue una ejecución. Una ejecución, claro. La ejecución tuviera que ver con su trabajo periodístico. Lo mataron a golpes. Lo mataron a golpes. Fue, sí. Dice el subsecretario que no tiene nada que ver con su ejercicio periodístico. El gobernador le respondió y dijo que en Sinaloa no descartan líneas. Sí, sí. O sea, en la Fiscalía del Estado no hay avances, al menos no en lo público. O sea, no han informado. ¿Qué historias? El lunes se publicó en Milenio una columna de Braulio Peralta, del gran Braulio Peralta, uno de los periodistas culturales históricos de México. Una muy buena persona también, muy dura. Sí. Sobre Luis Enrique Ramírez. Muy dura. Sobre vida personal de Luis Enrique Ramírez, le hace un reconocimiento a su trabajo periodístico, pero también una crítica. Esos son los artículos valientes. Pues sí. Porque escribir una columna así sobre alguien que acaba de morir, con los argumentos que maneja Braulio, y Braulio no es de los periodistas que sale a lanzar golpes, que descalifica por descalificar. Braulio conocía muy bien a Luis Enrique Ramírez. No vamos a hablar sobre el contenido de la columna, pero para las personas interesadas no debe ser difícil dar con la columna. ¿Cuál es el título de la columna? ¿La tienes por ahí? Periodismo y drogas. Hijos, ya con eso describe. Durísima la columna. Como suelen ser las de Braulio, cuando entre esos temas es de los pocos periodistas en México, que desde siempre, porque esto lo hace Braulio desde siempre, como lo hacía Luis González de Alba. Correcto. En su momento. Correcto. El ya fallecido Luis González de Alba, que se atreve a abordar así estos temas. No nos metemos al contenido, pero quien esté interesado en el tema, periodismo y drogas, la columna del lunes de Braulio Peralta se publicó en Milenio. Que simplemente para él lo explica al final en una sola línea y dice, es un deber hablar con la verdad. Braulio Peralta, ¿no? Y así remata, ¿no? ¿Perdón? Justo así remata la columna. Sí, así la remata, es un deber hablar con la verdad, así lo dice el propio Braulio, ¿no? Habla del cómo mataron, lo que pudo haber pasado en las horas finales. Debieron haber sido un tormento, un suplicio, los minutos finales de la vida de Luis Enrique, pero no sabe mucho más. No. Hubo conferencia por parte de la Fiscalía el día del crimen, ya no la ha habido. O sea, la fiscal Sara Bruna Quiñones no ha dado información. Está participando la Federación, pero la investigación es concretamente de la Fiscalía Estatal. Se supone que hay agentes federales participando en esta investigación. ¿Cómo
tomaron en Sinaloa, los medios de Sinaloa, los periodistas de Sinaloa, de quizás la entidad con los mejores medios, con muchos de los mejores periodistas del país, la declaración de ayer del presidente López Obrador. Los cuidamos también a integrantes de las bandas criminales porque son humanos. ¿Cómo se leyó eso en Sinaloa? Pues imagínate cómo se va a leer tierra de violencia. Pues sí. Presencia del narcotráfico en cualquier rincón y autoridades sometidas. En Villa Unión, Mazatlán, no sé si viste los videos, Ciro, militares sometidos días atrás. Como ocurrió la persecución, esta no fue persecución, pero fue sometimiento. Se ocurre en Sinaloa también, al sur sobre todo. ¿Y? Pues, nada se resuelve. ¿Pero cómo lo tomaron? Yo no le pudimos dar seguimiento ayer a la prensa de Sinaloa. ¿Cómo lo toman? ¿Hubo una crítica a estas palabras? ¿Hay una comprensión? ¿Cómo sentiste que fue la respuesta, cuando menos editorial, en Sinaloa, si es que la hubo, a las palabras de ayer del presidente? Al menos yo no he leído alguna columna que refiera a tal caso. Nada. Pues quizás puede ser un asunto complicado, sobre todo, te reitero, pues échale un ojo al Culiacanazo. No, bueno, al Culiacanazo y al asesinato de Javier Valdés, que por cierto el domingo cumplen 5 años. Pero me refiero a la protección que de pronto reciben los grupos. Pues más que protección, yo creo que el Culiacanazo lo que deja es la decisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presidente de la República, de decir, ante la eventualidad de una masacre, vámonos. Pero eso significa que vamos a dejar en libertad a uno de los grandes cabezas de los grupos criminales. Vámonos, suéltenlo y vámonos. Para mí eso es el Culiacanazo. Estando en Culiacán, o sea, como alguien que presenció ese día terrorífico, te puedo decir que la decisión de liberar a Ovidio creo que fue la mejor. ¿El error cuál fue? Tácticamente. ¿Cuál fue el error, Ciro? Sí. Quererlo atrapar bien en plena hora del día. Ese es un tema. Los errores tácticos, quizás estratégicos del operativo. Pero la historia, lo que sella esa historia es la decisión del jefe de las Fuerzas Armadas mexicanas de decir, cedemos la plaza, entregamos la plaza porque no queremos balazos, a fin de cuentas, no queremos balazos. Y si nos tratamos de llevar a este señor, el señor Ovidio Guzmán, aquí habrá balazos. Sí, claro. Y vete a saber qué balazos. Hubo muchísimos. Hubo, sí, por 6 eso, horas de balacera. No tenían. Sí. Correcto. Pero ahora imagina lo que hubiera venido después, o lo que pudo haber pasado después. Ese fue el cálculo. ¿Sabes qué, Ciro? El día del Culiacanazo, Alfonso Durazo dijo que era un recorrido de vigilancia por parte del ejército. Están las declaraciones. O sea, no era un recorrido de vigilancia. Sí. Esa fue una mentira. Y luego corrigieron hasta que el presidente, y luego lo repitió en varias ocasiones, en muchísimas. Dijo, fui yo. Sí. Sí, no, Durazo no sabía ni qué decir. No sabía ni qué decir. No sabían ni cómo explicar. Estuvo en contradicción tras contradicción, pero también los mandos militares. Era una enorme contradicción hasta que el presidente dijo, ya no le den vueltas, fui yo. Y sí, yo ordené que lo soltaran. Y lo soltaran para evitar. Y es curioso porque hay que recordar, si eso fue un viernes, mal no recuerdo. Sí. No, el Culiacanazo fue un jueves. Un jueves. Termina dándole un sentido de lógica el canciller el sábado, creo que en Puebla, en una gira donde dice, pues es que hubiera habido 5,000 muertos. Es el que termina dándole un sentido de salida. La conferencia de prensa del viernes a la mañana siguiente, que no recuerdo en dónde estaba. Sí. El presidente venía de Oaxaca. Pero la conferencia creo que se da en otro lado, efectivamente. Se da en otro lado. El sábado estaba en otro lado. Un desastre esa conferencia, es la de las contradicciones de Durazo y todo. Pero es el canciller el que empieza a enmendar el discurso y el presidente lo asume plenamente. Sí los hubiera habido, Manuel. No, seguro muertos. Sí, no. Estaba tomada la ciudad por completo. Bueno, pues dice el presidente hace unos minutos, yo creo que sabedor de que es una frase polémica que no pegó
ojo, que no pegó. La que hoy de Sacamilenio. ¿Y cómo sabes que no pegó? Pues la vimos en la prensa y la verdad es que también escuchando ayer los noticieros, salvo los resúmenes noticiosos, tampoco fue motivo de grandes análisis. Ayer dice el presidente, nadie le preguntó, no fue un desliz, así pienso yo. Lo importante es quitarle a jóvenes a la delincuencia y dotarlos de oportunidades. ¿Le está quitando jóvenes a la delincuencia, presidente? ¿Qué indicador tiene? ¿En qué ha mejorado la vida cotidiana en 3 años, más de 3 años y medio, 3 años y medio que llevan el poder? ¿Qué tal en Nueva Italia, en La Huacana, por ejemplo, ¿no? Tumbiscatillo. ¿Cuántos jóvenes le ha quitado Sembrando Vida o las becas que reciben a los grupos criminales? Dejamos la pregunta, hacemos una pausa. Estamos esperando una llamada de Rosario Robles, al parecer no va a llegar. A las 9:10 vamos a hablar con Mario Zamora, el senador sinaloense. Varios temas y en fin, tenemos mucho más. 8:56, hacemos pausa, volvemos. Con la Loca presentó